Hay personas que llevan años sintiéndose fuera de lugar. No en un país. No en una ciudad. Fuera del mundo entero. Y durante mucho tiempo creyeron que algo estaba mal con ellos. Hoy vas a descubrir que no había nada mal. Todo ese tiempo, estaban despertando. Lo que estás a punto de escuchar no es motivación. No es una lista de consejos. Es un diagnóstico espiritual. Una radiografía del alma. Y si llegaste hasta este vídeo hoy, en este momento exacto, no fue por accidente. Las almas despiertas no tropiezan con el contenido correcto. Lo encuentran cuando están listas. Existen 7 señales que aparecen en la vida de las personas que están atravesando un despertar espiritual real. No son señales dramáticas. No son visiones ni revelaciones fulgurantes. Son frases. Frases simples que salen de la boca sin pensar, en momentos de cansancio, de soledad, de confusión profunda. Frases que parecen quejas, pero que en realidad son mensajes del alma intentando ser escuchada. Y al final de este recorrido, voy a revelarte cuál de estas 7 señales es la más poderosa, la que, cuando aparece en tu vida, indica que ya cruzaste un umbral que la mayoría de personas nunca cruza. Pero necesitas escucharlas todas. Cada una construye sobre la anterior. Si te saltas alguna, vas a perder la arquitectura completa de lo que tu alma está tratando de decirte. ¿Estás listo? Porque esto no va a ser lo que esperabas. Primera señal. Siento que no pertenezco a este lugar. Esta frase tiene algo extraño. Cuando la dices, no suena como una queja normal. Suena más profunda. Suena como si viniera de un lugar que las palabras no alcanzan del todo. Y hay una razón para eso. El filósofo romano Marco Aurelio escribió algo que durante siglos fue malinterpretado. Escribió, no actúes como si tuvieras 10.000 años por vivir. La mayoría lo lee como un recordatorio de la muerte. Pero hay otra lectura. Una más oscura y más verdadera. Él no estaba hablando de urgencia. Estaba hablando de extrañeza. De la sensación permanente de que este mundo no es del todo tu hogar, y de que esa incomodidad, lejos de ser un defecto, es la señal de que ves más allá de lo inmediato. Hay personas que desde niños sintieron eso. Miraban a otros jugar, reír, encajar con una naturalidad que ellos no podían imitar. No porque fueran antisociales. No porque fueran arrogantes. Sino porque algo en su interior percibía capas que los demás no veían. Tensiones invisibles. Dinámicas no dichas. Energías que llenaban el aire sin que nadie más pareciera notarlas. En el budismo zen existe un concepto llamado musotoku, que se traduce aproximadamente como sin propósito de ganancia, pero que en su forma más profunda describe a aquel que ya no puede actuar desde la superficie de las cosas. Que necesita ir al fondo, aunque el fondo sea incómodo. Aunque el fondo lo separe de quienes se quedan en la orilla. Esa separación que sientes no es rechazo. No es soledad ordinaria. Es la distancia natural entre el que ya despertó y el mundo que todavía duerme. El Evangelio de Juan dice algo que resuena aquí con fuerza: no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. Independientemente de tu tradición espiritual, esa frase contiene una verdad psicológica poderosa. Hay personas diseñadas para vivir en tensión permanente con su entorno. No para destruirlo, sino para transformarlo. Y esa incomodidad que sientes, esa sensación de no pertenecer del todo, es la presión que antecede a la transformación. No la elimines. No la mediques. No la conviertas en vergüenza. Es tu primer código. Pero acá es donde todo se complica. Porque la mayoría de las personas con esta señal hacen algo que los detiene en seco. Y vamos a hablar de eso ahora. Segunda señal. Sé lo que va a pasar antes de que pase. Presta atención a esto, porque lo que voy a describir en los próximos minutos puede explicar décadas de confusión en tu vida. ¿Alguna vez has sentido una inquietud en el pecho, una tensión inexplicable, horas antes de recibir una noticia que justificaba exactamente esa sensación? ¿Has soñado con alguien que no contactabas hace meses, y al día siguiente esa persona apareció? Entraste a una reunión, a una conversación, a una relación, y algo en ti supo desde el primer segundo cómo iba a terminar, aunque tu mente racional tardó semanas en confirmarlo. Y cuando lo cuentas, la reacción es siempre la misma.
Estás exagerando. Eres muy sensible. Te lo estás inventando. Pero no te lo estás inventando. Lo que ocurre en esos momentos no es misticismo ingenuo. Es lo que el neurocientífico Antonio Damasio llamó marcadores somáticos, señales que el cuerpo registra antes de que la mente consciente procese la información. El cuerpo lleva la cuenta de todo lo que la mente olvida. Y en personas con alta sensibilidad espiritual y emocional, ese sistema opera con una precisión que puede parecer sobrenatural, pero que tiene raíces profundas en la biología y en la conciencia expandida. Las tradiciones estoicas también lo reconocían, aunque con otro lenguaje. Epicteto hablaba de la hegemonicón, el principio rector interno, esa parte de ti que observa antes de que el ego intervenga. Que percibe antes de que la narrativa personal contamine la percepción. En el budismo tibetano, esta capacidad se llama Rigpa, la conciencia desnuda. El estado en que ves las cosas tal como son, sin el filtro de lo que quieres que sean. Y la pregunta que hay que hacerse no es si esta capacidad existe. La pregunta es, ¿por qué tanta gente con esta capacidad termina sintiéndose más sola cuanto más la desarrolla? La respuesta es incómoda. Porque ver lo que otros no ven implica vivir en una realidad ligeramente desincronizada con la de quienes te rodean. Y esa desincronización, con el tiempo, produce una especie de soledad filosófica. No la soledad de quien no tiene a nadie, sino la soledad de quien no puede compartir completamente lo que percibe, porque el lenguaje disponible no alcanza para describirlo. Y lo más inquietante es esto, esa soledad no desaparece cuando encuentras personas que te entienden. Se transforma. Se convierte en algo más parecido al silencio voluntario. Al espacio que el alma necesita para seguir percibiendo con claridad. Pero todavía no hemos llegado a la parte más profunda. Porque la tercera señal es donde el cuerpo empieza a hablar. Tercera señal. Solo quiero paz. Esta frase puede sonar simple. Puede sonar incluso débil, si no sabes lo que significa realmente. Pero escucha esto con atención. Cuando un alma en proceso de despertar dice «solo quiero paz», no está pidiendo tranquilidad. No está pidiendo que los problemas desaparezcan. Está diciendo algo mucho más preciso, está diciendo que ya no tiene energía para sostener lo que no es real. La paz que buscan las almas despiertas no es la paz de la ausencia. Es la paz de la presencia plena. El sánscrito tiene una palabra para esto, santi, que no significa simplemente calma. Significa la serenidad que emerge cuando dejas de pelear contra lo que es. Marco Aurelio lo escribió con una brutalidad filosófica que todavía duele si lo lees despacio. Si algo externo te causa dolor, no es la cosa en sí la que te atormenta, sino tu juicio sobre ella. Y ese juicio puedes eliminarlo ahora mismo. Ahora bien, hay algo que ese consejo no menciona. Y es que las almas sensibles no solo cargan su propio peso. Cargan el peso del entorno. Entran a habitaciones y perciben el conflicto latente aunque nadie lo nombre. Sienten el agotamiento emocional de quienes están cerca, aunque esas personas sonrían. Absorben tensiones del espacio, del clima relacional, de las palabras que no se dicen. En psicología moderna esto se llama empatía somática. En el budismo se describe como la permeabilidad del yo. En términos espirituales más directos, tu membrana entre el mundo interno y el externo es más delgada que la de la mayoría. Y eso tiene un costo físico real. El cansancio que sientes no es falta de motivación. No es depresión sin causa. Es el agotamiento acumulado de haber funcionado como antena espiritual en un mundo que transmite demasiado ruido. Y cuando dices «solo quiero paz», tu alma está enviando una señal de alerta muy específica: necesito desintoxicación. Necesito silencio no como lujo, sino como medicina. Mateo 11 dice algo que trasciende la religión y toca algo universal: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cualquiera sea tu marco espiritual, esa promesa apunta a lo mismo. Existe un estado de reposo interior que no depende de las circunstancias externas. Y ese estado no se alcanza produciendo más, logrando más, explicándote más. Se alcanza soltando. Y la mayoría nunca entiende esta parte. Porque soltar no significa rendirse. Significa dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. ¿Lo sientes?
Porque lo que viene ahora es donde la mayoría de personas en este proceso se pierde. Cuarta señal. Sé que tengo un propósito, pero no entiendo cuál es. Esta es la frase más desesperante y más sagrada al mismo tiempo. Desesperante porque la vives todos los días. Te levanta por la mañana con una inquietud que no puedes nombrar. Te acuesta por la noche con la sensación de que el día fue real, pero que todavía no llegaste al punto. Al punto verdadero. Y sagrada porque la mayoría de las personas que habitan este planeta nunca se hace esta pregunta. Viven sin tensión entre lo que son y lo que podrían ser. No porque hayan resuelto esa tensión, sino porque nunca la sintieron. Tú la sientes. Y eso cambia todo. El filósofo Viktor Frankl, que sobrevivió los campos de concentración nazis y desarrolló una escuela de psicología entera a partir de esa experiencia, escribió algo que debería estudiarse desde la infancia: el ser humano puede soportar casi cualquier como si tiene un porqué. Lo que estás buscando cuando dices esta frase no es un trabajo. No es una vocación en el sentido convencional. Es un porqué lo suficientemente grande como para justificar el nivel de sensibilidad, de intensidad y de diferencia con que viniste equipado. Y aquí está la paradoja que nadie te dice: el propósito no se encuentra. Se revela. Y se revela precisamente a través de la confusión, no a pesar de ella. En el Tao Te Ching, Lao Tzu escribe: el camino que puede ser nombrado no es el camino eterno. Lo que significa, entre otras cosas, que el propósito más profundo no puede ser planificado desde la mente racional. Solo puede ser vivido desde el interior hacia afuera. El dolor que atravesaste no fue un obstáculo hacia tu propósito. Fue la formación de tu propósito. Cada traición que te endureció y luego te suavizó de forma diferente. Cada pérdida que te obligó a soltar lo que nunca debiste sostener. Cada momento de incomprensión que te empujó más adentro de ti mismo. Jeremías 29 minutos y 11 segundos lo declara con una claridad que traspasa milenios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Independientemente de tu fe, esa frase contiene una arquitectura espiritual que todas las tradiciones comparten: existe una inteligencia mayor que la tuya operando a través de tu vida. Y esa inteligencia no comete errores. Lo que viviste fue exactamente lo que necesitabas vivir. Y lo que viene ahora, es lo que esperabas sin saber que lo esperabas. Quinta señal. Siento que algo me llama, aunque no sé hacia dónde. Hay una diferencia muy precisa entre querer algo y ser llamado hacia algo. El querer viene de la mente. Tiene forma, tiene imagen, tiene expectativa. El llamado viene de un lugar más profundo. No tiene imagen todavía. Solo tiene dirección. Y esa dirección se siente como una presión interna que no cede. Los estoicos tenían un nombre para esto: katekon. El deber natural. La acción que emerge espontáneamente de tu naturaleza más profunda cuando dejas de interferir con ella. No es lo que deberías hacer según las reglas. Es lo que no puedes dejar de hacer cuando eres completamente honesto contigo mismo. En el budismo Theravada existe el concepto de sasankapa, la intención correcta. Que no significa la intención más noble en abstracto, sino la intención que está alineada con tu naturaleza esencial. La que produce menos fricción interna y más flujo. ¿Has notado que cuando haces ciertas cosas el tiempo desaparece? ¿Que cuando estás en ciertos espacios o conversaciones sientes una energía que no tienes que generar, simplemente tienes que no obstruir? Eso no es casualidad. Eso es la brújula espiritual operando. El problema es que escuchar esa brújula requiere un nivel de quietud que el mundo moderno activamente sabotea. Las notificaciones, el ruido, la urgencia artificial de las redes sociales, todo está diseñado para mantenerte mirando hacia afuera. Porque un ser humano que mira hacia adentro con suficiente profundidad deja de ser controlable. Deja de consumir por miedo. Deja de vivir por validación. Proverbios 3 minutos y 5 segundos dice algo que las tradiciones estoica y budista dirían con otras palabras pero con el mismo corazón: confía de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. El llamado que sientes no necesita que lo comprendas completamente para seguirlo. Necesita que confíes lo suficiente para dar el siguiente paso. Solo el siguiente paso.
No el mapa completo. Solo el siguiente paso. Y lo que sucede después altera completamente la percepción. Sexta señal. Hay algo dentro de mí que no me deja rendirme, aunque ya quería hacerlo. Para aquí un momento. Lee esa frase otra vez en tu mente. Hay algo dentro de mí que no me deja rendirme. ¿Cuántas veces estuviste al borde? No al borde de algo menor. Al borde real. Al punto donde la lógica te decía que era razonable soltar. Que era inteligente retirarse. Que cualquier persona cuerda en tu lugar hubiera parado. Y sin embargo, no paraste. ¿De dónde vino eso? No fue disciplina. La disciplina es un recurso que se agota. No fue fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad tiene un límite bien documentado por la neurociencia. Lo que te sostuvo en esos momentos fue algo que no tiene nombre preciso en ningún idioma. Pero todas las tradiciones espirituales intentan nombrarlo. El estoicismo lo llama hegemonicón, la parte gobernante del alma que permanece intacta incluso cuando todo lo demás se rompe. Marco Aurelio escribió desde el frente de batalla, desde la enfermedad, desde la traición política, siempre con la misma observación: existe un testigo interno que no puede ser destruido por las circunstancias externas. El budismo tibetano lo llama Rigpa, la conciencia primordial. El estado que permanece cuando todos los estados mentales ordinarios colapsan. Es lo que los maestros zen describen cuando dicen que incluso en el desastre total, algo observa tranquilo. Filipenses 4:13 lo declara desde otro ángulo pero apuntando al mismo centro: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si la traducción espiritual más universal de esa frase es que existe una fuente de fortaleza que trasciende tus recursos personales, entonces lo que esa frase dice es esto: no ibas solo cuando creías que ibas solo. Nunca ibas solo. La resiliencia que mostraste en los momentos más oscuros de tu vida no es un rasgo de carácter que tienes que proteger. Es evidencia de algo que habita en ti y que es más antiguo, más estable y más poderoso que cualquier circunstancia que hayas enfrentado. El enemigo más peligroso de un alma en despertar no es el sufrimiento. El sufrimiento forja. El enemigo más peligroso es el abandono prematuro. Rendirse un día antes del milagro. Soltar justo antes de que la prueba se complete y la lección se integre. Y si llegaste hasta aquí, si todavía estás en pie después de todo lo que atravesaste, eso no es suerte. Eso es propósito. Pero la séptima señal. La séptima señal es la más misteriosa de todas. Séptima señal. Sé que mi vida está cambiando, aunque por fuera todo parezca igual. Esta es la señal que más confunde. Y la que menos se habla. Porque todos hablan del cambio cuando ya es visible. Cuando ya tiene forma. Cuando ya tiene nombre. Pero nadie habla de ese periodo extraño, silencioso, casi invisible, que precede a la transformación. Ese intervalo donde ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien serás. En la alquimia medieval ese estado se llamaba la nigredo. La etapa negra. El momento en que la materia original se disuelve antes de ser reconfigurada. No es muerte. Es disolución preparatoria. En la mitología del viaje del héroe, que Joseph Campbell destilara de miles de tradiciones distintas, ese momento tiene un nombre preciso: el umbral. El punto entre dos mundos donde el héroe ya cruzó la puerta, pero todavía no puede ver el destino. En el budismo zen se describe como el mu, la nada fértil. El espacio entre lo que fue y lo que será. No vacío como ausencia. Vacío como posibilidad pura. ¿Lo reconoces? Sigues en el mismo trabajo. La misma ciudad. Las mismas rutinas. Pero algo cambió. Tu tolerancia a ciertas conversaciones se redujo. Ciertas amistades comenzaron a sentirse pesadas sin que hubiera una razón obvia. Empezaste a notar sincronías. Pequeñas coincidencias que se acumulan con una frecuencia que ya no puedes ignorar. Tu silencio interno cambió de textura. Antes era ruido suprimido. Ahora a veces es verdadero silencio. Un silencio que tiene densidad. Que tiene presencia. Eso no es casualidad. Eso es la arquitectura interna reorganizándose. 2 Corintios 5:17 lo dice con una precisión asombrosa: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Y en clave universal, esa frase describe exactamente esto: la transformación espiritual real no comienza con eventos externos. Comienza con una reorganización interior que es invisible al ojo, pero absolutamente real en sus efectos. Y Romanos 8:28 agrega la pieza que completa el rompecabezas: todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. Todo. No las cosas agradables. No las victorias. Todo. Las traiciones incluidas. Las pérdidas incluidas. Los años de confusión incluidos. Todo fue parte de la preparación. Y la preparación terminó. Lo que cambió por dentro está a punto de manifestarse por fuera. Y ahora viene la parte que prometí al inicio. Hay una pregunta que se hicieron mientras escuchaban estas 7 señales. No todos, pero muchos. La pregunta fue esta: ¿por qué yo? ¿Por qué esta sensibilidad, esta intensidad, esta incomodidad permanente? Es la pregunta más honesta que existe. Y merece una respuesta honesta. No naciste diferente porque seas mejor que nadie. No tienes esta profundidad como premio ni como distinción social. La tienes porque el mundo necesita exactamente lo que tú llevas dentro. No en abstracto. No como metáfora. Literalmente. El mundo necesita personas que sientan lo que otros no sienten. Que vean lo que otros no ven. Que persistan cuando otros se rinden. Que busquen paz no como escapismo sino como estado funcional. Que sirvan de puente entre lo ordinario y lo extraordinario. Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia, escribió: no te preguntes qué quiere el mundo de ti. Pregúntate qué tiene el mundo de ti lo que solo tú puedes darle. Esa es la pregunta correcta. Y ahora, como prometí, la señal más poderosa de las 7. No es la primera, aunque la sensación de no pertenecer sea la más universal. No es la cuarta, aunque la búsqueda del propósito sea la más urgente. No es la séptima, aunque el cambio silencioso sea el más misterioso. La señal más poderosa es la sexta. Hay algo dentro de mí que no me deja rendirme, aunque ya quería hacerlo. ¿Por qué? Porque las otras 6 señales pueden existir en alguien que está despertando. La sexta solo existe en alguien que ya despertó y que eligió seguir de pie después de haber visto el costo real de esa elección. Cualquiera puede sentir que no pertenece. Cualquiera puede tener intuición. Cualquiera puede buscar paz o soñar con un propósito. Pero sostenerse cuando todo justifica rendirse, eso no es un rasgo. Eso es una decisión que se toma en el punto más oscuro, sin garantías, sin aplausos, sin evidencia visible de que valdrá la pena. Esa decisión es la firma del alma que realmente despertó. Y si la tomaste aunque sea una sola vez en tu vida, entonces ya sabes lo que eres. No necesitas que nadie te lo confirme. Ya lo sabes. Y ese saber, silencioso y sólido como roca, es el principio de todo lo que viene. Lo que viene es más grande de lo que puedes imaginar desde donde estás parado hoy. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú ya no la vivirás desde el mismo lugar. Ya no reaccionarás desde el mismo punto. Ya no necesitarás el mismo nivel de caos para recordar quién eres. Efesios 3:20 lo cierra con una amplitud que ninguna mente humana puede contener del todo: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Más de lo que pedimos. Más de lo que entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. No el poder que pedimos prestado. El poder que ya habita en nosotros. Eso es lo que eres. Eso es lo que siempre fuiste. Y si hoy fue el día en que finalmente lo reconociste, entonces este vídeo cumplió exactamente el propósito para el que llegó a ti. No por casualidad. Nunca fue casualidad.